Integración regional hacia una estrategia de cadenas de valor inclusivas. La integración regional es un proceso multidimensional que abarca no solo las temáticas económicas y comerciales, sino también las políticas, sociales, culturales y ambientales. La dimensión productiva en particular fue central en las reflexiones iniciales de la CEPAL sobre la integración. Se postulaba la necesidad de ir más allá de los mercados nacionales para aprovechar las economías de escala y las ventajas de aprendizajes que podía ofrecer el mercado regional. La irrupción de las cadenas de valor en la economía mundial ha dado origen a una renovada atención en el carácter central que tiene el espacio regional. En efecto, las principales redes mundiales de producción se estructuran en torno a regiones específicas. Ello obedece en gran medida a la importancia que reviste la proximidad geográfica para organizar procesos productivos fragmentados entre varios países. No obstante, la experiencia de América del Norte, Asia Oriental y Europa pone de manifiesto que la proximidad es condición necesaria, pero no suficiente para el desarrollo de redes de producción modernas. La cambiante economía política de la integración regional. La dinámica y el énfasis de la integración regional en América Latina y el Caribe han sido objeto de importantes transformaciones en la última década. Varios factores han incidido en ello. Por una parte, el malestar social que se generó en varios países de la región debido a los resultados de las reformas de tipo liberal de los años 90 se tradujo en la llegada al poder de coaliciones políticas con prioridades distintas a las de aquellas que las precedieron. Un segundo elemento que ha influido en la evolución de la integración regional en los últimos años es la crisis financiera mundial que se inició en septiembre de 2008, cuyas repercusiones aún se experimentan con fuerza, en especial en las economías industrializadas. La magnitud de la crisis, la mayor desde los años 30, ha sido tal que ha puesto seriamente en duda una serie de concepciones que han caracterizado el proceso de globalización desde los años 80, como la primicia de los mercados financieros, de la autorregulación y del Estado mínimo. En tercer lugar, la irrupción de China en la economía mundial no solo ha alterado notablemente los patrones comerciales tradicionales de la región, sino que también ha influido de manera indirecta en sus esfuerzos de integración. En suma, la integración parece vivir hoy un momento de gran actividad en la región, al menos desde la perspectiva de la proliferación de nuevas iniciativas. Paralelamente tiene un lugar en una creciente integración de hecho, reflejada en el dinamismo de los flujos de inversiones migratorios y turísticos. Pocas veces los conceptos de integración y cooperación regional hayan sido tan recurrentes en los discursos públicos como en los últimos años. Una coyuntura económica mundial compleja. El presente debate sobre la evolución y perspectivas de los procesos de integración en América Latina y el Caribe tiene lugar en un momento de grandes transformaciones en la economía mundial, por lo que no puede ignorar las principales consecuencias de estas transformaciones. Así, por ejemplo, todos los estudios prospectivos indican que en las próximas 2 décadas China se convertirá en la primera economía mundial, seguida de los Estados Unidos y de grandes economías en desarrollo como las de India, Brasil, México e Indonesia. Por su parte, Japón y las economías europeas irán cediendo su actual prevalencia económica a los nuevos actores del mundo en desarrollo. En contraste, a partir de 2012 se constata una desaceleración de los mercados emergentes y una mayor volatilidad, en tanto que las economías avanzadas registran una leve alza de su crecimiento. Es probable que este nuevo patrón se mantenga durante el resto de la década. Un modesto crecimiento en los países desarrollados. Desde mediados de 2013, 4 años después de haberse iniciado la recuperación de la crisis financiera y económica, la mayoría de los países desarrollados vienen mostrando un mayor dinamismo. No obstante, las tres principales economías desarrolladas del mundo atraviesan una etapa de grandes cambios estructurales que hacen que su desempeño no alcance aún los niveles previo a la crisis. Además, estos cambios requieren políticas complejas y delicadas, cuyas consecuencias son inciertas y pueden tener repercusiones en otros países debido a la interdependencia global. En el caso de los Estados Unidos,
Una parte importante de la recuperación económica se debió a la masiva expansión monetaria que llevó a cabo la Reserva Federal, anclada en la compra de activos para estimular la actividad privada por medio de una reducción de las tasas de interés y de incentivos al crédito. Varias tendencias apuntan a que esta recuperación se consolidará en el 2014. La zona del euro transita de modo lento y diferenciado según los países desde un crecimiento negativo hacia una expansión modesta. En el transcurso de 2013, la región salió de una recesión que había durado 6 trimestres, pero con un crecimiento anémico. Según estimaciones preliminares, el PIB de la zona del euro se había contraído un 0.4% en 2013, mientras que el conjunto de la Unión Europea había crecido un 0.1%. Las principales razones de estos pobres resultados son los programas de austeridad fiscal y el alto nivel de desempleo que redujeron la demanda interna. La recuperación europea es lenta, heterogénea y desbalanceada, con tasas de desempleo socialmente insostenibles. De las 17 economías que componían la zona del euro en 2013, solo Alemania, Francia, Bélgica, Austria, Letonia, Luxemburgo, Eslovaquia, Estonia y Malta consiguieron evitar la recesión en ese año, y únicamente las 5 últimas lograron crecer más de medio punto. Japón, por su parte, está logrando salir de 2 décadas de deflación y estancamiento. Su recuperación se consolidó en 2013 gracias a un aumento de las exportaciones, a consecuencia de una masiva depreciación del yen y de una mejora del consumo y la inversión privada, gracias a la recuperación de confianza por parte de los hogares y las empresas. Este repunto económico tiene un marcado sesgo keynesiano, ya que estuvo precedido de un fuerte estímulo fiscal y monetario, y el anuncio de un conjunto de reformas estructurales que incluyen incentivos para la inversión, la privatización de parte de la infraestructura del país, la transformación del sector energético y medidas para facilitar la creación de empresas, entre otras. En todo caso, la mayoría de estas reformas aún están pendientes de aplicación. La desaceleración de las economías emergentes. Con respecto a 2010, el crecimiento de las economías en desarrollo bajó 3 puntos porcentuales en 2013. 3/4 de esta reducción se debió a una desaceleración en los países del grupo BRICS, integrado por Brasil, la Federación de Rusia, la India, China y la República de Sudáfrica, sobre todo China y la India. Esta desaceleración del crecimiento obedece a factores cíclicos y estructurales. Los primeros incluyen la disminución de la demanda internacional, el estancamiento de los precios de los productos básicos, el retiro de estímulos fiscales y monetarios, tanto en los Estados Unidos como en los propios países en desarrollo, y el aumento de las tasas de interés. Los segundos, particularmente importantes en China y la Federación de Rusia, están relacionados con el agotamiento del actual modelo de crecimiento. En el caso de China, estos factores incluyen el exceso de capacidad instalada y el bajo retorno de la inversión, derivado de tasas de acumulación de capital extraordinariamente altas y las tendencias demográficas que llevarían a una reducción de la fuerza laboral a partir de 2014. En la Federación de Rusia, el crecimiento potencial se ve limitado por cuellos de botellas en la infraestructura y en la ocupación de capacidad ociosa. El escaso dinamismo del comercio mundial. El comercio mundial tuvo un comportamiento particularmente apagado en 2012 y 2013, después de experimentar en 2010 una vigorosa recuperación tras la en 2012 y un 2.1% en 2013. De este modo, 2013 fue el segundo año consecutivo en el que el comercio creció a un ritmo similar al del PIB mundial. Ello representa una ruptura con respecto al patrón observado desde el comienzo de los años 90, cuando el comercio crecía a tasas que casi duplicaban a las del PIB. La tonía mostrada recientemente por el comercio mundial refleja en gran medida la baja demanda de importaciones de la mayoría de las economías avanzadas, principalmente de la zona del euro. En un mundo cada vez más integrado en cadenas de valor, la débil demanda europea ha afectado las exportaciones e importaciones en los países en desarrollo, las que cayeron alrededor de un 2% entre el segundo y el cuarto trimestre de 2013. En este contexto, China se convirtió en el país que más comerció a un nivel mundial en 2013, superando a los Estados Unidos. Impactos del contexto mundial en América Latina y el Caribe.
En 2013, el PIB del conjunto de los países de América Latina y el Caribe registró por segundo año consecutivo una desaceleración, al expandirse solo un 2.5% frente al 3.1% registrado en 2012. Después de haber crecido por encima del 4% anual entre 2003 y 2007, y en el bienio 2010-2011, cabe notar que en la década de 2000 la región ha mostrado persistentemente una tasa de crecimiento inferior a la del resto de las economías en desarrollo. El crecimiento regional estuvo impulsado en 2013 por la continuación del dinamismo de la demanda interna y sobre todo del consumo, que aportó 2.8 puntos porcentuales al crecimiento del PIB frente a 0.9 puntos porcentuales a los que contribuyó la inversión. Una mirada de mediano plazo a la coyuntura económica internacional. Casi 6 años después de que se desencadenara la crisis financiera internacional, aún no es posible afirmar que ésta se haya superado totalmente, ni que las causas fundamentales que lo ocasionaron se hayan abordado de modo eficaz. Nos encontramos, pues, ante un escenario de marcada incertidumbre, con alta volatilidad financiera y, por tanto, susceptible de enfrentar nuevos episodios críticos que pueden afectar tanto a las economías industrializadas como a las emergentes. Varias son las causas que explican la permanencia de este escenario incierto en la economía global. La primera de ellas es la elevada deuda pública en las economías industrializadas. La segunda es la ingobernabilidad de los flujos financieros. Otra es las dificultades crecientes con las proyecciones económicas y, por último, los déficits de gobernanza de la globalización. El desafío del cambio tecnológico. En las últimas décadas, las tecnologías de la información y las comunicaciones han alcanzado un progreso y una difusión sin precedentes, lo que las ha convertido en tecnologías transformadoras de procesos económicos y sociales. Actualmente, casi el 40% de la población mundial utiliza Internet. Las tecnologías móviles están impulsando los nuevos avances y existen cerca de 2 millones de personas suscritas a la banda ancha móvil. Las mejoras en el acceso se suman al notable aumento de las capacidades de procesamiento, lo que permite el desarrollo de una amplia gama de aplicaciones electrónicas que cubren todos los sectores económicos. En los próximos años se producirá una aceleración de las innovaciones científicas y el cambio tecnológico, impulsada por avances convergentes que se influirán mutuamente en materia de informática, TIC, biotecnología, nanotecnologías y neurociencias o ciencias cognitivas. La confluencia de estos avances ha conducido incluso al surgimiento de nuevos campos del conocimiento. Se trata de cambios radicales, pero lo más novedoso es la creciente velocidad con que los nuevos conocimientos se aplican a la producción, acortando el ciclo de desarrollo de los productos y de las estrategias empresariales. Se prevé que 4 grupos de tecnologías tendrán una influencia particularmente destacada en la economía y la sociedad mundiales hacia 2030. Las TIC, las tecnologías de automatización y fabricación avanzada, las ligadas a la energía y los recursos naturales, y las de salud. Las empresas chinas y del resto de Asia ya cuentan con las competencias necesarias para dominar en muchos de los nuevos mercados asociados a estas tecnologías, con lo que aspectos sobre competitividad estarán en el centro de los debates comerciales sobre inversión y propiedad intelectual en los próximos años. El creciente peso de China y los países emergentes en la economía mundial. El contexto económico actual se caracteriza por un desplazamiento de la riqueza mundial hacia las economías emergentes, que se han convertido en el principal polo mundial de crecimiento. Esta tendencia estructural ha sido acentuada por el cuadro de bajo crecimiento, alto desempleo y vulnerabilidad fiscal que ha afectado a la mayoría de los países industrializados desde la irrupción de la crisis económica y financiera en 2008. En efecto, la contribución de las economías avanzadas al crecimiento económico mundial se redujo desde el 50% en el periodo 90-95 a poco más del 30% en el periodo 2005-2012. Según algunas proyecciones, en el periodo comprendido entre 2012 y 2022, dicha contribución no superaría el 20%. La irrupción de China en la economía mundial se explica en gran medida por su incorporación a las cadenas de valor asiáticas. En cada producto que sale de las factorías chinas
rumbo a Occidente están incorporados bienes intermedios, servicios y tecnologías originarios de economías como Japón, República de Corea, Hong Kong, la provincia china de Taiwán, Singapur, Malasia, Tailandia e Indonesia, entre otras. Es por eso que se habla de la fábrica Asia. De este modo, mientras China mantiene elevados superávits comerciales con los Estados Unidos y la Unión Europea, registra déficits con Japón, República de Corea y el conjunto de los 10 países miembros de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental. China y otras economías asiáticas han estado mostrando que la rápida convergencia de ingresos en las economías industrializadas es posible. Ello ha ocurrido justamente gracias a sus avances en el proceso por alcanzar una mayor densidad de su base productiva y tecnológica, en el que han llegado a jugar un rol importante como exportadores de ciertas manufacturas y servicios de creciente complejidad tecnológica. En este sentido, habría que convenir en que los enfoques centro-periferia deberían adecuarse a esta nueva realidad. Por último, un estudio de la OCDE se proyecta que hacia 2030 casi el 80% de la población mundial de clase media vivirá en países considerados actualmente como países en desarrollo. Asia por sí sola concentraría 2/3 de la población mundial de clase media y un porcentaje parecido del gasto en el consumo mundial, gracias a su elevado dinamismo económico y demográfico. Por su parte, la población de clase media de América Latina y el Caribe crecería un 73% en términos absolutos entre 2009 y 2030. La irrupción de las cadenas de valor y de los acuerdos megarregionales de comercio e inversión. En las industrias caracterizadas por cadenas de valor, por ejemplo, la automotriz, la electrónica, la aeronáutica y la del vestuario, se observa una tendencia creciente a que los bienes finales ya no se produzcan en un solo país. Las actividades que comprenden desde la investigación y desarrollo hasta el reciclaje de los productos, incluidos la producción, los servicios de apoyo, la distribución, la comercialización, las finanzas y los servicios de postventa, se realizan en varios países mediante la interacción entre filiales de una misma empresa multinacional o transacciones entre estas y proveedores externos. En consecuencia, los países participantes en estas cadenas, más que especializarse en la producción íntegra de bienes o servicios finales, se especializan en determinadas tareas o segmentos del proceso productivo. El comercio en cadenas de valor presenta varios rasgos distintivos. El primero es su estrecha relación con la inversión extranjera directa. Existe una alta correlación positiva entre el acervo del inversor de los países y su participación en cadenas de valor. Esta correlación se ha hecho más marcada en las últimas 2 décadas, especialmente en los países menos desarrollados. En segundo lugar, este tipo de comercio se caracteriza por un intenso intercambio de bienes intermedios, que ha presentado el 50% y el 55% de las exportaciones mundiales de bienes no petroleras en todos los años comprendidos entre 2000 y 2011. Un tercer rasgo es el aumento del contenido importado de las exportaciones. Aproximadamente un 28% del valor bruto de las exportaciones mundiales de bienes y servicios en 2010 correspondió a un contenido importado. Un cuarto elemento distintivo del comercio en cadenas de valor es el rol fundamental que cumplen una amplia gama de servicios financieros, legales, logísticos, de diseño y de comunicaciones, entre otros, muchos de los cuales se incorporan como insumos a los bienes finales comercializados. Fortalezas y debilidades de la inserción económica internacional de la región. Conviene en este punto efectuar una breve síntesis de las principales fortalezas y debilidades con que América Latina y el Caribe enfrenta el intenso proceso de transformaciones en curso en la economía mundial. La región representó en 2012 cerca del 9% de la población y del producto mundial. En el mismo año, fue el destino del 13% de los flujos mundiales de entrada de inversión extranjera directa, excluidos los centros financieros del Caribe. Esta cifra refleja el atractivo que tiene la región para los inversionistas extranjeros, ya sea por el dinamismo de sus mercados internos, su abundancia de recursos naturales o sus ventajas como plataforma de exportación a terceros mercados. Por el contrario, la participación regional en los flujos mundiales de salida de inversión extranjera directa en 2012 fue inferior al 4%. La proporción que representa la región en el comercio internacional también es inferior a la que exhibe en población y producto.
pues en 2012 alcanzó el 6% de las exportaciones mundiales de bienes y el 4% de las de servicios. La brecha es aún más marcada en materia de generación de conocimientos patentables. En 2012, América Latina y el Caribe concentró menos del 3% de las solicitudes mundiales de patentes. Esto se vincula directamente con este pobre resultado, el bajo nivel de gasto del que la región destina a investigación y desarrollo. Según las cifras del Banco Mundial, dicho gasto fue un promedio del 0.83% del PIB regional entre 2005 y 2010. Sin embargo, esta cifra está influida en gran medida por el dato correspondiente al Brasil, del 1.1% del PIB. En todos los demás países de la región, el gasto en investigación y desarrollo es inferior al 0.7% del PIB. Estas cifras contrastan con la media del 2.5% del PIB que se registra en los países de altos ingresos y del 1.7% del PIB en las economías en desarrollo de Asia y el Pacífico. La importancia crítica del espacio regional. La importancia del mercado regional es especialmente marcada para las pequeñas y medianas empresas exportadoras. Estas presentan más del 70% del total de las empresas exportadoras de la región, aunque su participación en el valor total exportado es muy reducida. Si se considera un conjunto de 13 países de América Latina, excluido México, la participación del mercado regional en las exportaciones totales de las pymes llega al 55%, más del doble del porcentaje que este mercado representa para las grandes empresas. Se puede decir, por tanto, que América Latina forma un espacio de integración empresarial donde las empresas más exitosas de cada país encuentran su área de expansión natural. Así se han creado grandes grupos regionales líderes en determinados mercados, como América Móvil en la telefonía móvil, Sura en los sectores de seguros y pensiones y LATAM en el transporte aéreo. Integración productiva y comercial. En la década de 2000, la región atravesó su mejor periodo económico en 40 años. Esto se reflejó en positivos indicadores de crecimiento, estabilidad macroeconómica, reducción de la pobreza, incluso avances en la distribución del ingreso. Asimismo, tanto sus exportaciones como sus reservas internacionales crecieron en forma significativa. Sin embargo, como ya se ilustró brevemente, estas buenas noticias no se tradujeron en progresos equivalentes en materia de innovación y competitividad internacional, como tampoco en la superación de las importantes carencias que la región exhibe en materia de infraestructura física y logística. El rol de un mercado regional integrado en una mayor articulación productiva. América Latina y el Caribe registra importantes avances en la disminución de barreras al comercio interregional de bienes. Ello es el resultado de los esfuerzos desplegados dentro de los distintos esquemas subregionales de integración, de la suscripción de una amplia red de acuerdos que vinculan a países y agrupaciones de distintas subregiones y de los procesos de apertura unilateral emprendidos en numerosos países a partir de la segunda mitad de los años 80. La liberación alcanzada es un activo que es preciso valorar y preservar. No obstante, también es necesario reconocer las limitaciones de dicho proceso. Entre los temas de integración profunda, normados con menos frecuencia en los acuerdos suscritos entre países de la región, se encuentran la propiedad intelectual y la contratación pública. Ello refleja las intensas sensibilidades que existen en torno a ambos temas. Por una parte, la inclusión en los acuerdos comerciales de normas sobre propiedad intelectual origina serias controversias dentro y fuera de la región. La razón es que tales disposiciones pueden implicar una transferencia neta de riqueza desde los países importadores netos de propiedad intelectual hacia los países exportadores netos de ella. Un nivel excesivo de protección de la propiedad intelectual puede desincentivar la difusión de las nuevas obras e invenciones y tener un impacto negativo sobre las políticas públicas como las de salud, educación, cultura e innovación. La centralidad de la política industrial. La política industrial es un elemento central de la propuesta de cambio estructural que la CEPAL ha planteado a la región en años recientes. Lo que se persigue con ella es fomentar la transición hacia actividades caracterizadas por mayores niveles de productividad y una mayor intensidad en conocimiento, ya sea en los sectores de manufacturas, recursos naturales o servicios.
Ello puede hacerse tanto mediante políticas orientadas a fortalecer las ventajas comparativas ya existentes, por ejemplo, con una mayor incorporación de tecnología a las exportaciones de recursos naturales, como a través de políticas tendientes a crear nuevas ventajas competitivas. Por cierto, la política industrial moderna debe ajustarse al contexto de globalización en que se inserta la región, caracterizado por una mayor apertura al comercio y a la inversión extranjera directa, por las restricciones que algunos acuerdos comerciales y de inversión establecen al uso de ciertos instrumentos. Cooperación financiera regional. En la última década, los bancos de desarrollo también han participado en la provisión de financiamiento contracíclico y en el financiamiento del comercio interregional. A continuación se plantean algunas propuestas para fortalecer la cooperación financiera regional en torno a cada uno de los tres pilares. La primera propuesta es la creación de un fondo regional de reservas a partir de la exitosa experiencia del FLAR. Establecido en 1978, este fondo está integrado por 8 países: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Una segunda área de trabajo en la cooperación financiera regional es el fortalecimiento del rol de la banca subregional como proveedora de crédito para el desarrollo productivo. La banca subregional ha asumido paulatinamente un mayor protagonismo en el desarrollo financiero de los países de la región. Además, los bancos de desarrollo subregionales han incorporado a miembros no fundadores e incluso a miembros extrarregionales. Un tercer pilar de la cooperación financiera regional es el que promueve el comercio intrarregional mediante los sistemas de pagos y el aporte de los bancos nacionales y subregionales. Con respecto a los sistemas de pagos, la región cuenta actualmente con el Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de la ALADI, el Sistema de Pagos en Monedas Locales entre la Argentina y Brasil, y el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos, creado en el marco de la iniciativa de la ALBA-TCP en 2009. Hacia una agenda regional de cooperación digital. A fin de avanzar en el cambio estructural para el desarrollo y la reducción de la inquietud en la región, se requiere formular e implementar una nueva fase de las estrategias en materia de las tecnologías de la información y las comunicaciones. El eje de esta nueva fase debe de ser el desarrollo integral de la economía digital, entendida como el área de la economía constituida por los sectores de la industria de las TICs y la red de actividades económicas y sociales facilitadas por la plataforma de Internet. La economía digital es una fuente de aumentos de productividad, crecimiento económico y desarrollo sostenible. Para aprovechar ese potencial, se requieren instituciones y políticas que aseguren la generación de sinergias entre la difusión de las nuevas tecnologías y el cambio de la estructura productiva hacia sectores más intensivos en digitalización y conocimiento. Infraestructura física de transporte y logística. Las infraestructuras logísticas y los servicios logísticos son un elemento central de la integración del sistema económico y territorial de un país, que posibilita las transacciones dentro de un espacio geográfico y económico determinado. Asimismo, tales redes constituyen mecanismos concretos de acoplamiento de las economías nacionales con el resto del mundo, al hacer posible la materialización de los flujos de comercio y las cadenas de valor. Por ello, la integración de las infraestructuras es un factor determinante para promover el desarrollo y la integración productiva dentro de la región. En América del Sur, un hito central en el proceso de integración regional de las infraestructuras fue la conformación de la IRSA en 2000. Esta tiene por objeto impulsar proyectos de integración de infraestructura de transportes, energía y comunicaciones con una visión regional y compartida. Una de las principales fortalezas de la IRSA ha sido la construcción de una cartera de proyectos que ordena, prioriza y promueve la inversión en una infraestructura de los 12 países miembros. Ello ha permitido que el proceso avance en forma independiente de las vicisitudes políticas o económicas que ha enfrentado la región en la última década. Fortalecimiento de la integración energética. Los procesos de integración energética en la región se han desarrollado a lo largo de la historia con distintos esquemas y modalidades, siguiendo diversos paradigmas políticos, económicos y normativos. Aunque se han obtenido logros significativos, especialmente en el plano de la interconexión eléctrica, persisten barreras de diverso tipo que impiden que la integración sea considerada como una alternativa beneficiosa en el más amplio sentido. Quizás la principal dificultad radica en la dicotomía existente entre los objetivos de autarquía e integración observada en la mayoría de los planes de expansión y en las políticas energéticas de los países.
La seguridad de suministro y la reducción de la dependencia energética están en el centro de las preocupaciones de los gobiernos. Asimismo, hay una marcada tendencia a la protección de los recursos energéticos por parte de los países que disponen de ellos, puesto que hoy esos recursos son percibidos como escasos y caros, con lo que disminuye la disposición a compartirlos con otros países. Como resultado, existe una falta de visión de una región energética común. En el caso de la energía eléctrica, si bien ha habido avances significativos en la interconexión de la región y se espera la concreción de varios proyectos en los próximos años, los intercambios de energía son aún poco significativos. Tan solo un 5% de la energía producida. Integración social. Históricamente, en América Latina y el Caribe, la dimensión social no ha sido prioritaria en los procesos de articulación de políticas y acuerdos regionales, por lo general más vinculados a los aspectos comerciales y productivos. En pocos ámbitos de la política social existe un nivel de consenso y homogeneidad tan alto en la región con respecto de la necesidad de avanzar en la inclusión de la perspectiva de género en planes y políticas, la igualdad de género y el empoderamiento económico de las mujeres. Además de la normativa que proviene de las constituciones nacionales, existe una institucionalidad multilateral y regional que nutre muchas de estas iniciativas. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y el Protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación sobre todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. A estos instrumentos se suman, entre otros, los consensos regionales que se dan los gobiernos cada 3 años, en el marco para la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Muchos países en desarrollo que han adoptado un modelo exportador se han especializado en la producción de manufacturas livianas en servicios y en productos agrícolas y agroindustriales. En todo el mundo existe una importante participación tanto de mano de obra femenina en estos sectores. Por ende, en la medida en que las exportaciones en estos rubros aumentan, también se incrementa el empleo femenino. Medio ambiente y recursos naturales. Los países de América Latina y el Caribe han tenido un papel activo en el proceso de elaboración del Marco Internacional de Principios y Acuerdos sobre Desarrollo Sostenible. En la región se han celebrado 3 grandes cumbres mundiales, cuyos resultados han guiado la agenda para el desarrollo y sustentan sus valores y prioridades. Uno de ellos fue la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en Río de Janeiro en 1992, la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo en Monterrey en 2002 y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Río de Janeiro en 2012. El eje común de la actuación regional en las negociaciones en curso hacia la definición de una agenda internacional para desarrollo después de 2015 ha consistido en asegurar que los acuerdos contribuyan al objetivo común y formalizado por la comunidad internacional hace décadas de integrar los pilares económico, social y ambiental del desarrollo sin dañar los principios del derecho internacional y en particular del derecho del comercio internacional. Así se ha logrado que la Agenda Mundial para el Desarrollo posterior a 2015, más allá de las conferencias y acuerdos sobre desarrollo sostenible y a medio ambiente, tuviera como horizonte un conjunto de objetivos de desarrollo sostenible actualmente en fase de negociación con esa mirada integral. La región también ha sido muy activa recordando principios y compromisos ya aprobados y no cumplidos en las cumbres internacionales, entre ellos la aplicación del principio 7 de la Declaración de Río sobre responsabilidades comunes pero diferenciadas, el cumplimiento de las promesas de contribuciones de asistencia oficial al desarrollo y la adicionalidad de los fondos para la protección del clima mundial, y la necesidad de garantizar medios de implementación adecuados a la magnitud del esfuerzo que requiere la Agenda de Desarrollo Sostenible. Los particulares desafíos de la integración en el Caribe. En los últimos 25 años, los países miembros de la Comunidad de Estados del Caribe, CARICOM, han desplegado esfuerzos por consolidar su integración mediante un mecanismo subregional conocido como Mercado y Economía Únicos del Caribe, MEUC. Son varias las particularidades y limitaciones que caracterizan a los países del Caribe y que plantean especiales desafíos a sus procesos de integración. Entre ellas se cuentan la geografía, la heterogeneidad en materia de ingresos y población, la reducida escala productiva y exportadora, la dependencia de los mercados externos, la vulnerabilidad macroeconómica y ambiental y la alta exposición a catástrofes naturales externas.
En segundo lugar, existe una gran heterogeneidad de ingresos y población entre los miembros de la CARICOM. La pequeña escala de los países miembros de la CARICOM, su vulnerabilidad macroeconómica y ambiental, limitada base productiva, alta dependencia de mercados externos y continua exposición a los desastres de origen natural hacen imperioso que estas economías reciban más cooperación de América Latina. Varios países de la región, con un mayor nivel de desarrollo, podrían realizar de manera concertada actividades de cooperación en las áreas más deficitarias del Caribe a fin de maximizar el impacto de las iniciativas.